Muy buenas, somos estudiantes del segundo ciclo de la carrera de Educación y Ciencias Experimentales. Nuestro grupo está integrado por José Guamán, Kei Sari y quienes habla Jonathan Vicuña. Nosotros vamos a impartir a ustedes el tema de investigación educativa que está dirigido por el docente Dr. Clever García. Según Piña, la atención que los investigadores le dan a su trabajo le permite al lector acceder a información confiable y comprender los actores, instituciones y prácticas que se crean en los ambientes de aprendizaje. Por lo tanto, los lectores de estos documentos pueden confiar en los resultados para profundizar en estos problemas de conocimiento u otro tema relacionado. Sin embargo, si los informes fueran consultados por los altos mandos de la educación, así como por las autoridades educativas en los distintos niveles para comprender lo que pasa en la educación, en las instituciones, en los distintos niveles y con los actores involucrados, entonces se generaría políticas educativas permitentes y bien documentadas. ¿Qué es la investigación educativa? La investigación educativa del proceso sistemático de recopilar, analizar y utilizar evidencia para comprender y mejorar la enseñanza, el aprendizaje y la educación en general. Pasos para una investigación educativa. La investigación educativa implica varios pasos esenciales. En primer lugar, se plantea una pregunta de investigación clara. A continuación, se realiza una revisión exhaustiva de la literatura existente para obtener una base teórica sólida. Luego se diseña un método de investigación y se recopilan los datos pertinentes. Posteriormente, los datos son analizados y se extraen conclusiones. Finalmente, se presentan y comparten los resultados de la investigación, contribuyendo así al avance de la educación. Tomando el ejemplo de la estructura del Piensa de prácticas preprofesionales de la UNAE, tenemos que primero tenemos la hoja de presentación en formato de biblioteca. Es la primera página del documento y contiene los datos generales como nombre completo de la universidad, facultad, carrera, título de trabajo, nombres y apellidos del alumno, código del alumno, nombres y apellidos del asesor y fecha. Resumen. Debe ser breve y claro, de comprensión rápida del contenido del proyecto y a la vez reflejar el propósito. Un resumen debe de contener introducción, objetivo general, método, tipo de investigación, resultado y conclusión. Palabras claves. Palabras clave. Las palabras clave son los que describen la temática de la investigación. Deben estar relacionadas con la idea general de la investigación. Suelen exigirse entre 4 y 7 palabras clave, ámbito de estudio, contenido de investigación. Abstract y keywords es la traducción al inglés del resumen, las mismas palabras claves traducidas en inglés. 4. Introducción. Es un antecedente para iniciar una investigación. Va de lo macro a lo micro. 4.1. ¿Qué es el planteamiento del problema? En esta parte se expone cuáles son los problemas teóricos, a las cuestiones teóricas a las que el investigador quiere dar respuesta con su proyecto. 4.12. Interrogantes de investigación. Son preguntas que el investigador realiza con relación al tema o problema de investigación con el fin de ser despejadas en el curso de la investigación. Las preguntas o interrogantes responden al que de la investigación, cómo se realizan estas preguntas. 4.3. Objetivo general. Apuntan a solucionar el problema de la investigación. Es el resultado final que quiere alcanzarse, es decir, la razón por la que se realiza una investigación. Se debe redactar iniciando con un verbo en infinitivo que se puede evaluar, verificar, refutar, constatar, evidenciar, explicar o interpretar en un momento dado. Se responde a las preguntas ¿qué?, ¿cómo? Y ¿para qué? Aquí, como podemos observar, la tabla de la taxonomía de Bloom. 4.4. Objetivos específicos. Se derivan del objetivo general.
Plantean lo que se pretende lograr de las variables de estudio y su interrelación, expresan los alcances que se persiguen. Quien investiga debe preguntarse cómo llegar al objetivo general. Tiene que responder a dos de los tres interrogantes: qué, cómo, para qué. Estos verbos son el camino para llegar al objetivo general, sin necesidad de ser medibles. Su redacción inicia con un verbo en infinitivo. Utilizar los verbos: diagnosticar, fundamental, aplicar, vincular. 4.5. Justificación. Apartado en el cual se exponen todas aquellas razones que nos han motivado a llevar adelante la investigación planteada. Consiste en responder a la pregunta ¿por qué? Se propone hacer esta investigación, ¿qué razones la justifican? Estas pueden ser de distinto tipo. Hay razones científicas, sociales, políticas, académicas, personales o profesionales. 5. Capítulo 2. Marco teórico. Consiste en analizar y exponer teorías, principios teóricos, leyes, enfoques, investigaciones pertinentes para sustentar el objeto de estudio y sus variables. Una investigación bibliográfica que habla de las variables que se estudiarán en la investigación o de la relación existente entre ellas, descritas en estudios semejantes o previos. 5.1. Antecedentes de la investigación. Incluye el aporte de cada antecedente a la investigación en desarrollo, sea metodológico, didáctico, tecnológico o epistemológico. El marco teórico puede iniciarse adecuadamente con una revisión de las investigaciones y de los estudios teóricos relacionados con el problema planteado. Bases teóricas o conceptuales. La ciencia es un sistema de conocimientos organizados. Tiene poco valor científico. Investigar hechos aislados. Hay que buscar el significado, las implicaciones, la relación del tema en estudio con otras áreas de conocimiento, su relación con teorías filosóficas, políticas, sociológicas, pedagógicas o de cualquier otro tipo. 5.3. Bases legales. Puede ser el primer epígrafe del marco teórico. Es el conjunto de leyes, reglamentos, normas, decretos, etc., que establecen el basamento jurídico sobre el cual se sustenta la investigación. 5.4. Reflexiones sobre posibles indicadores que nos permitan evaluar la manifestación de nuestro objeto de estudio en la práctica educativa durante dos momentos: el diagnóstico científico de la problemática y la evaluación de la intervención realizada en la práctica educativa. 6. Capítulo 2. Marco metodológico. Apartado de un proyecto en el cual se expone los métodos utilizados para analizar el problema de investigación. Muestra el camino que debemos seguir para acceder al conocimiento. Tenemos así los dos elementos básicos de la investigación: camino para el conocimiento y camino dinámico y activo para acceder al conocimiento. 6.1. Paradigma y enfoque. Un paradigma de investigación es una concepción del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas para estudiar, de la naturaleza de sus métodos y de la forma de explicar, interpretar o comprender los resultados de la investigación realizada. Un enfoque de investigación es la naturaleza del estudio, la cual se clasifica como cuantitativa, cualitativa o mixta, y abarca el proceso investigativo en todas sus etapas, desde la definición del tema y el planteamiento del problema de investigación hasta el desarrollo de la perspectiva. El paradigma se adopte va a condicionar los procedimientos de estudio que se digan en la investigación. Cada paradigma mantiene una percepción diferente de lo que es la investigación, como investigar, qué investigar y para qué investigar. 6.2. Tipo de investigación. Del tipo de estudio depende la estrategia de investigación, el diseño, los datos que se recolecten, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros conceptos componentes del proceso de investigación son distintos en estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y descriptivos. Tipos de investigación: exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa, como tenemos aquí en el cuadro. Tipos de investigación: tenemos según el nivel, según el diseño, según el propósito. Según el nivel: exploratorio, descriptiva, explicativa, según el diseño; documental, de campo, experimental, según el propósito; pura, aplicada. 6.3. Población y muestra.
Población, universo de elementos que se van a estudiar, muestra selección de una parte de la población que se va a ser sujeto de estudio. 6.4. Operación del objeto de estudio, variable dependiente, dimensiones, subdimensiones, indicadores, formas de medirlos en la práctica, técnicas e instrumentos. Es un proceso metodológico que consiste en descomponer deductivamente las variables que componen el problema de investigación, partiendo desde lo más general a lo más específico. La operación de conceptos o variables es un proceso lógico de desagregación de los elementos más abstractos, los conceptos teóricos, hasta llegar al nivel más concreto, los hechos producidos en la realidad y que representan indicios del concepto, pero que podemos observar, recoger, valorar, es decir, sus indicadores. Variables de la investigación, variable dependiente. Casi siempre el proceso de enseñanza-aprendizaje se construye poco a poco. Variable independiente. Son las didácticas, metodologías activas, recursos tecnológicos, herramientas, diferentes técnicas de enseñanza lúdicas, contenidos, procesos de evaluación, etc. 6.5. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación. Estructura del pre-test y del post-test. Estructura de una entrevista, semiestructurada o es a profundidad. Aplicación de un cuestionario. Una vez conocido el fenómeno que se va a estudiar, se pueden elegir los instrumentos y los procedimientos para obtener la información. Surge la pregunta, ¿cuál es la técnica más apropiada? La respuesta requiere de reflexión e indagación acerca de técnicas de investigación que estén en concordancia con el paradigma, el tipo de investigación, el método. 6.6. Análisis y discusión de los resultados del diagnóstico. El análisis de resultados consiste en interpretar los hallazgos en relación con el problema de investigación, de los objetivos propuestos, de la hipótesis o preguntas de investigación formuladas y precisamente en relación con las teorías o propuestas planteadas en el marco teórico, con el fin de evaluar si los hallazgos del estudio confirman las teorías o se generan debate, discusión, cómo se encontró las soluciones al problema planteado. Debe presentar el análisis de resultados, la descripción de resultados. La discusión se debe concentrar en analizar las implicaciones de la investigación. Se establece a manera de respuesta a las preguntas de investigación y decir si se cumplieron o no los objetivos planteados. También las implicaciones y algunas sugerencias. Preguntas a contestar por el investigador respecto a la discusión. Una de ellas es: se discuten todos los resultados presentados. Se contrastan las hipótesis con los resultados. Se analizan la validez de los resultados, la validez y generalización del método y sus limitaciones. Objetivo de la discusión es buscar un significado más amplio a las respuestas mediante su comparación con otros conocimientos disponibles, generalizaciones, leyes, teorías, etc. Es la culminación de todo el proceso de la investigación, porque las fases procedentes se ordenan en función de esta tarea o esta fase no puede reducirse. Análisis, entrevista y encuesta a los estudiantes. Principales resultados mediante el análisis documental. Principales resultados mediante la observación a clases. Principales resultados mediante la entrevista al docente. Principales resultados mediante la encuesta a los estudiantes. Principales resultados mediante la prueba de contenido pre-test. Principales resultados mediante la triangulación metodológica. 3. Propuestas de intervención. Una propuesta de intervención es una planificación de estrategias confeccionada por agentes educativos. Este plan de acción propone la toma de decisiones y acción consecuentes para mejorar la práctica profesional docente y educativa en general. Primeras aproximaciones del diseño de la propuesta. 7.2. Primer pilotaje de la implementación de la propuesta. 7.3. Resultados obtenidos mediante el pilotaje realizado. 8. Conclusiones. Son las que dan a conocer lo que demostró con el desarrollo de la investigación según los objetivos establecidos al principio del trabajo. La conclusión de un objetivo es lo que se obtuvo como resultado una vez que se haya cumplido dicho objetivo.
Se caracteriza por contener un nuevo conocimiento respecto a la situación abordada con el trabajo de grado. Referencias bibliográficas son una lista de fuentes que se han utilizado a lo largo de la investigación. Su función consiste en consignar y explicitar cuáles han sido los trabajos sobre los que te basaste. Características de las referencias bibliográficas. Los datos se han demostrado de la misma manera en la que se salen en el libro. Sin embargo, se le agregan algunos cambios de mayúsculas o signos de puntuación exclusivos para no transgredir el criterio que se ha seguido en la bibliografía. No es válido traducir los títulos de las obras, tampoco el nombre de los autores. Se hace uso de las comas para apartar cada elemento de la referencia. Los corchetes se utilizan para introducir información que no está en la fuente, como la traducción del título original de un libro o fecha de consulta electrónica. Referencias bibliográficas son la lista de fuentes que se han utilizado a lo largo de la investigación. Anexo. Una es la información extra o complementario que se incluye al final de un trabajo o documento por escrito, que se suele facilitar datos que tienen por objeto la información sobre lo que trata el trabajo o documento. Conclusiones. La implementación de enfoques pedagógicos basados en la enseñanza activa y participativa tiene un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes. La investigación educativa respalda la efectividad de métodos como el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo en equipo y el aprendizaje experimental, que involucran activamente a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. Estos enfoques fomentan el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la aplicación práctica del conocimiento. Enfoques pedagógicos. Jean Piaget, teoría cognitiva. Jerome Brumer, aprendizaje por descubrimiento. David Ausubel, aprendizaje significativo. Lev Vygotsky, teoría sociocultural. Friedrich Skinner, por condicionamiento. Joseph Nowar, mapas conceptuales. Howard Gardner, inteligencias múltiples. Y Petrovich Pavlov, enfoque conductista. La incorporación de la tecnología educativa puede mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. La investigación ha demostrado que el uso adecuado de herramientas tecnológicas como dispositivos móviles, software educativo y plataformas en línea puede aumentar la motivación de los estudiantes, facilitar el acceso a recursos y promover la colaboración y la comunicación entre estudiantes y profesores. La integración efectiva de la tecnología en el aula puede enriquecer la experiencia educativa y preparar a los estudiantes para un mundo digital. La importancia de la información continua de los docentes. La investigación educativa destaca la necesidad de que los profesores participen en programas de desarrollo profesional y actualización pedagógica, la adquisición de nuevas metodologías de enseñanza, estrategias de evaluación, manejo de diversidad y habilidades de comunicación son fundamentales para adaptarse a las necesidades cambiantes de los estudiantes y brindar una educación de calidad. La inversión de la capacitación y desarrollo de los docentes es esencial para mejorar los resultados educativos y promover la excelencia de la enseñanza. Gracias.